El conflicto palestino-israelí. Las causas de una guerra sin fin. Culturizando presenta Crónicas de Ares con Carlos Domínguez. El conflicto entre fuerzas israelíes y combatientes palestinos ha recrudecido en los últimos días, con un intercambio de fuego no visto en la región desde hace varios años. Una confrontación de larga data y sumamente compleja, que tiene varias causas y que data en su inicio desde hace casi 3.000 años, con el sentido religioso como génesis de una disputa que parte desde el momento que Abraham abandonó Ur en Caldea, o Irak. Es la guerra que no tiene fin, cuyo impacto ha ido más allá de los territorios en disputa. Es el conflicto palestino-israelí. Para poder analizar a fondo qué ocurre en el conflicto árabe-israelí, es preciso irnos hasta el origen de esta contienda, de esta situación. Estos desacuerdos que enfrentan a Israel con los árabes, en este caso con Palestina, no se refieren exclusivamente a términos territoriales. Este conflicto, de algún modo, también es existencial, por no decir religioso. ¿Desde dónde surge realmente? Precisamente porque las reivindicaciones territoriales de ambas partes están llenas de connotaciones con aspectos históricos, aspectos religiosos, cuando, por ejemplo, aún hoy se recuerda la violación de un acuerdo de armisticio firmado entre el profeta de los musulmanes, que es Mahoma, y una tribu judía de entonces, hace aproximadamente 1500 años. Abraham, justamente el patriarca, abandonó la ciudad de Ur, en Caldea, algo que hoy es Irak, Caldea, y emprendió su camino hacia la tierra de Canaán, ubicada actualmente en los territorios de Palestina e Israel, Líbano, Siria y Jordania también. De algún modo esto ya anuncia una conexión simbólica y de algún modo religiosa entre Israel y Canaán. Todo empezó con el gran patriarca, con Abraham. Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti un gran pueblo, dice Dios o Yahvé a Abraham en la Biblia, en Génesis 12:1. Pues bien, acompañado por los suyos, Abraham atiende esta orden y emprende el viaje. Entonces, Dios, según la Biblia, le promete a Abraham: daré esta tierra a tu descendencia, lo dice en Génesis, el libro de Génesis 12:7. Basándose en esta promesa divina, los extremistas judío-israelíes reivindican esta tierra como de la tribu de Judea, de los hijos de Dios, en este caso de los israelitas. Esta tierra, llamada Eretz Israel para los judíos, es decir, el Estado de Israel, más Judea y Samaria, que es la Cisjordania ocupada por el ejército israelí, es justamente lo que ellos consideran que es la capital del pueblo o la tierra prometida del pueblo israelita. Ahora bien, luego de asentado en Canaán, Abraham tuvo dos hijos. Primero Ismael, nacido de Agar, y después Isaac, nacido de Sara. Según la tradición religiosa, los judíos son los descendientes de Abraham, los árabes los descendientes de Ismael. Tanto los judíos como los árabes son descendencia de Abraham, hijo de Dios. Los judíos religiosos se consideran los únicos descendientes auténticos de Abraham porque Sara era su esposa legítima, la esposa de Abraham, la esposa del patriarca, mientras que Agar era una sierva egipcia. Los árabes contestan que Ismael era el primogénito, por lo que tiene prioridad sobre Isaac. De este modo, comienza la diferencia de doctrina y raza entre judíos y musulmanes, lo que es el origen real de todo este conflicto que hoy se vive entre Israel y Palestina. Ahora, asentada la descendencia de Abraham en Canaán, se dividió en 12 tribus. Aproximadamente para el año 722 a.C., comenzaron las invasiones de los diferentes imperios al reino dividido de Israel, ese reino de 12 tribus, lo que dio lugar a lo que se conoce como la diáspora, invasiones provenientes del imperio asirio.
La primera diáspora tiene su origen ya en el siglo VI antes de Cristo, cuando Nabucodonosor, tras sus campañas militares a la emblemática Jerusalén, deportó de ahí a miles de hebreos a Babilonia, en donde soportaron más de un siglo de cautiverio. Después de esa liberación, gran número de ellos se establecieron en el norte de Egipto, Asia Menor y sur de Europa. Hablamos del pueblo, el pueblo judío, el pueblo israelita. En el año 323 a.C., el imperio persa restauró a los judíos en Palestina, pero luego el imperio de Alejandro Magno y el imperio romano provocaron un nuevo éxodo, llamado la Segunda Diáspora. Entre tanto, las tribus árabes de Palestina se fueron integrando con los colonos griegos, sirviendo como agentes de comercio. Roma, ya el imperio romano, fue el que le puso a la región ese nombre de Palestina, y 7 décadas después de Cristo, expulsó Roma a los judíos de su tierra tras combatir los movimientos nacionalistas que perseguían la independencia de esa región, de la región de Palestina. El ejército turco, el ejército otomano, conquistó Palestina en el siglo X después de Cristo. Desde entonces se inició una nueva etapa de persecución de los judíos, tanto ahí en esa zona como en el exilio, y con los árabes reducidos a una esclavitud tremenda por parte del Imperio Otomano. Las cruzadas, donde el cristianismo sirvió para supuestamente erradicar el mando musulmán en estas tierras santas, marcaron la pauta de una Palestina que era mitad cristiana y mitad musulmana para ese momento. Saladino, uno de los grandes emperadores islámicos, rompería ese cerco, esa lucha contra las cruzadas, y desde finales del siglo XIII, Jerusalén, la ciudad santa donde había justamente nacido Jesucristo, donde estaba el pueblo israelita, sería bastión exclusivo del Islam hasta el siglo XX. Fíjense, desde el siglo XIII hasta el siglo XX, por más de 700 años, casi 700 años, fue dominio musulmán Jerusalén. Con el surgimiento del Islam como religión, como creencia, como doctrina en el siglo VII después de Cristo, Palestina fue ocupada por los árabes y luego conquistada por los cruzados europeos. Es en el año 1516 que se estableció la dominación turca, justamente con esta victoria, ya lo decíamos, de Saladino, del emperador Saladino, que duró hasta la Primera Guerra Mundial, cuando se impuso el mandato británico. Hay que rescatar algo importante. Ya con los musulmanes establecidos por mucho tiempo en territorio santo en Jerusalén, a finales del siglo XIX surgió una tendencia política llamada sionismo político. Esto promovido por el austrohúngaro Theodor Herzl, quien en el año de 1896 publicó su famoso ensayo llamado El Estado Judío, en el que expuso la idea de crear un hogar nacional judío, una tierra para los judíos, una patria para los judíos. Para el año de 1897 se organizó el primer Congreso Sionista Mundial, y desde entonces el activismo rindió buenos frutos entre diplomáticos del Imperio Británico. Herzl, este político y ideólogo sionista, creó la organización sionista y promovió la inmigración judía a Palestina en un esfuerzo por formar o por conformar un país, un Estado judío, una nación judía. Ahora bien, ¿por qué se origina el conflicto entre israelíes y palestinos, entre judíos y musulmanes? Alentado por el antisemitismo que sufrían los judíos en Europa, recuerden que los judíos no solamente sufrieron el Holocausto, sino que también, mucho antes, también en diversas regiones de Europa fueron expulsados los judíos, sobre todo por causas ideológicas, doctrinas religiosas. Pues bien, justamente estimulados por el antisemitismo que sufrían los judíos en Europa, a comienzos del siglo XX tomó fuerza este movimiento sionista promovido por Theodor Herzl.
el que buscaba, como lo decíamos, la conformación de un Estado para los judíos. El Comité Especial de las Naciones Unidas sobre Palestina aseguró en su informe en la Asamblea General del 3 de septiembre del año 1947 que los motivos para que un Estado judío se estableciera en Medio Oriente se centraban en los argumentos basados en las fuentes bíblicas e históricas, justamente en la Torá y todo lo que significa el Antiguo Testamento para el pueblo judío. Hablamos del Antiguo Testamento de la Biblia. La Declaración de Balfour de 1917, en la que el gobierno británico se declaró a favor de la conformación de un hogar nacional para los judíos en Palestina, justamente estimuló la creación de un Estado judío en Palestina. La región de Palestina, como lo conocemos, se ubica entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. Es considerada esta región sagrada tanto para musulmanes como para judíos y los cristianos. Pertenecía justamente antes de la Primera y Segunda Guerra Mundial al Imperio Otomano, ocupada mayoritariamente por árabes y muchas comunidades musulmanas. Luego de esta promoción de la conformación de un Estado judío, comenzó una fuerte inmigración judía y la expulsión, obviamente, también por el antisionismo europeo. Esto estimuló una fuerte inmigración judía al territorio palestino que tenía esas aspiraciones sionistas de tener un Estado propio, lo que comenzó a generar resistencia entre las comunidades árabes y musulmanas que se encontraban en la región. Tras la caída del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, el Reino Unido, uno de los países aliados triunfantes de la Primera Guerra Mundial, recibió un mandato de la Liga de las Naciones. La Liga de las Naciones surgió justamente después de la Primera Guerra Mundial como una especie de Naciones Unidas, de Organización de las Naciones Unidas. Pues bien, la Liga de las Naciones ofreció un mandato al Reino Unido para administrar el territorio de Palestina. Antes y durante la guerra, los británicos habían hecho diversas promesas a los árabes y a los judíos que luego no cumplieron. Diversas promesas por el apoyo que estos estaban brindando en Gran Bretaña durante la Primera Guerra Mundial. ¿Y por qué no la cumplieron? Porque ya se habían dividido el territorio del Medio Oriente, los británicos con los franceses. Todo esto provocó un clima de tensión entre los nacionalistas árabes y los propios sionistas, que desencadenó en un enfrentamiento entre grupos paramilitares, que eran judíos, y bandas árabes. Luego de la Segunda Guerra Mundial, y tras toda la situación espantosa que causó el Holocausto con los judíos, aumentó la presión internacional, o por los mismos judíos, de establecer un Estado judío. El plan original contemplaba la partición del territorio controlado por la potencia europea, por Gran Bretaña, entre judíos y palestinos, la repartición justamente de ese territorio palestino. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó un plan para la partición de Palestina que recomendaba la creación de un Estado árabe independiente y uno judío, y un régimen especial para la ciudad de Jerusalén. El plan fue aceptado por los israelíes, pero no por los árabes, que lo veían como una pérdida de su territorio. Por eso nunca se implementó esa propuesta de las Naciones Unidas. Un día antes de que expirara el mandato británico en Palestina, el día 14 de mayo de 1948, la Agencia Judía para Israel, representante en ese momento de los judíos durante el mandato británico, declaró la independencia del Estado de Israel. Al día siguiente, Israel solicitó inmediatamente ser miembro de las Naciones Unidas, estatus que logró finalmente un año después. Hoy día el 83% de los miembros de las Naciones Unidas reconocen a Israel, es decir, 162 de 193 países. Ahora, todas esas diferencias que existían entre razas, ideologías, en esa zona donde comenzaron a cohabitar judíos y musulmanes, generó obviamente un conflicto, una escalada que llegó a convertirse en guerra. Tras la fundación de Israel, ese 14 de mayo de 1948, la tensión
de esa zona entre la población musulmana y judía no solamente se quedó ahí, sino pasó a ser regional. Al día siguiente, el 15 de mayo del 48, Egipto, Jordania, Siria e Irak invadieron este territorio, obviamente rechazando la conformación de un Estado israelí en la región de Palestina. Fue la primera guerra árabe-israelí, también conocida por los judíos como la Guerra de la Independencia o de la Liberación. Tras este conflicto, el territorio inicialmente previsto por las Naciones Unidas para un Estado árabe se redujo a la mitad. Para los palestinos comenzó lo que ellos llaman la Nakba, que es la llamada destrucción o catástrofe. Ellos consideran que eso significó el inicio de una tragedia nacional. 750.000 palestinos huyeron a países vecinos o fueron expulsados por las tropas judías que ocuparon el territorio de Palestina. Pero en 1948 no sería ese un último enfrentamiento entre árabes y judíos. Para 1956 se produjo la crisis por el Canal de Suez, que enfrentó al Estado de Israel con Egipto y que no se definió en el terreno de combate, sino por la presión internacional que ejercieron sobre Israel, Francia e Inglaterra. Sin embargo, siguieron los combates en 1967, estamos hablando de todos los antecedentes de lo que ha ocurrido justamente desde la creación del Estado de Israel. En 1967, en la Guerra de los 6 días, ahí sí hubo combates. Entre el 5 y el 10 de junio de 1967, hubo una guerra que tuvo consecuencias profundas y que han sido duraderas a distintos niveles hasta el sol de hoy. Fue una victoria aplastante de Israel sobre una coalición árabe, porque Israel capturó lo que hoy conocemos como la Franja de Gaza y la península del Sinaí a Egipto. También Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, se la quitó a Jordania, y a los altos del Golán a Siria. 500.000 de palestinos huyeron. Así que justamente en la Guerra de los 6 días logró el Estado de Israel ampliar su asentamiento en territorio palestino. El último conflicto árabe-israelí antes de la tensión generada en el año 2014 había sido la Guerra del Yom Kippur del año 1973, que enfrentó a Egipto y Siria contra Israel y permitió a Egipto recuperar el Sinaí, que luego sería entregado otra vez a Israel completamente en el año 1982. Pero no logró justamente recuperar la Franja de Gaza. 6 años después, justamente en el año 79, Egipto se convirtió en el primer país árabe en firmar la paz con Israel, un ejemplo que solo siguió Jordania desde entonces. Ahora, justamente luego de repasar cuáles han sido los conflictos bélicos que se han dado entre, en este caso, la población árabe palestina con Israel, hay que entender cómo se dividió Palestina. El Comité Especial de las Naciones Unidas sobre Palestina, en su informe a la Asamblea General del año 1947 de las Naciones Unidas, recomendó que el Estado árabe incluyera Galilea Occidental, la región montañosa de Samaria y Judea, con la exclusión de la ciudad de Jerusalén, y la llanura costera del Isdud hasta la frontera egipcia. Eso sería la parte árabe de Palestina. Pero la división del territorio quedó definida por la línea del armisticio de 1949, establecida tras la creación de Israel y la primera guerra árabe-israelí. Los dos territorios palestinos son Cisjordania, que incluye Jerusalén Oriental, y la Franja de Gaza, que se encuentra a unos 45 kilómetros de distancia. Cisjordania se encuentra entre Jerusalén, que es reclamada como capital tanto por palestinos como por los israelíes, y Jordania hacia el este, mientras que Gaza es una franja de 41 kilómetros de largo entre 6 y 12 kilómetros de ancho. Gaza tiene una frontera de 51 kilómetros con Israel y tiene una frontera de 7 kilómetros con Egipto y 40 kilómetros de costa sobre el mar Mediterráneo. Originalmente esta franja estaba ocupada por israelíes que aún mantienen el control en su frontera sur. La Franja de Gaza fue capturada por Israel en la guerra de 1967 y la desocupó en el año de 2005. Aunque Israel mantiene en la actualidad un bloqueo por aire, mar y tierra
que restringe el movimiento de bienes, servicios y gente en la Franja de Gaza. Actualmente esa franja está controlada por el Hamas, que es el principal grupo islámico palestino que nunca ha reconocido los acuerdos firmados entre cualquier facción palestina con Israel en este caso. Cisjordania, en cambio, está regida por la Autoridad Nacional de Palestina, que es el gobierno palestino reconocido internacionalmente, cuya principal facción, el Fatah, no es islámico, sino secular. Más del 70% de los miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 138 de 193, reconoce a Palestina como Estado, aunque la ONU reconoce a Palestina como Estado observador no miembro. A fines del año 2012 se produjo este cambio que le permitió a los palestinos participar en los debates de la Asamblea General y de algún modo mejorar sus posibilidades para ser miembro en las agencias de las Naciones Unidas y otros organismos. Pero el voto no creó al Estado palestino, es decir, todavía no existe un Estado independiente reconocido por las Naciones Unidas llamado Estado palestino, como sí es reconocido Israel como un Estado soberano. Ahora explicamos cuáles son los puntos en conflicto y por qué desde hace prácticamente 3.000 años no se ha logrado una paz en territorio palestino. La demora para el establecimiento de un Estado palestino independiente ha generado este conflicto. También la construcción de asentamientos de colonos judíos en territorio cisjordano y la barrera de seguridad en torno a este territorio, que es condenada por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que han complicado todo esto el avance por un proceso de paz. Hay diferencias que parecen irreconciliables y son las siguientes. Por ejemplo, sobre Jerusalén. Israel reclama soberanía sobre la ciudad, que es sagrada, como lo sabemos, para judíos, musulmanes y cristianos. Asegura Israel que es su capital, justamente Jerusalén, tras tomar Jerusalén Oriental en el año de 1967. Esto no es reconocido internacionalmente, solamente lo reconoce Estados Unidos. Y fue justamente Donald Trump cuando tácitamente con trasladar la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, proclamó ese reconocimiento de Jerusalén, de la ciudad completa, como capital del Estado de Israel. Los palestinos quieren que Jerusalén Oriental sea su capital. Tanto la Autoridad Nacional de Palestina, que gobierna Cisjordania, como el grupo Hamas en Gaza, reclaman la parte oriental como su capital, pese a que Israel la ocupó en 1967. Un pacto definitivo nunca será posible sin que se pueda resolver este aspecto. Otros puntos podrían negociarse con algún tipo de concesión. Lo que pasa es que Jerusalén no. Ahí hay un punto neutro donde ambos reclaman que esta es su capital. Hay también aspectos relacionados con las fronteras y el terreno. Los palestinos demandan que su futuro Estado, el Estado de Palestina, que ellos aspiran conformarse, se cree de acuerdo a los límites previos al 4 de junio de 1967, que fue antes del comienzo de la Guerra de los 6 días, donde justamente Israel ocupó la Franja de Gaza y ocupó todo Jerusalén. Esto lo rechaza Israel, que la negociación sea a partir de los límites establecidos antes del 4 de junio de 1967. Y obviamente un tema que está causando justamente en la actualidad el recrudecimiento de este conflicto son los asentamientos. Son viviendas ilegales de acuerdo al derecho internacional que están construidas por el gobierno de Israel en los territorios ocupados por Israel tras la guerra de 1967. En Cisjordania y Jerusalén Oriental hay más de 500,000 de colonos judíos. Y eso es una zona que en teoría es una zona palestina donde los judíos se están asentando de manera ilegal. Ahora bien, ¿qué es lo que está ocurriendo en la actualidad? Partiendo de todo este escenario de conflictos, mientras en el terreno bélico todo está siendo más incontrolable en la Franja de Gaza, existe también una especie de guerra silenciosa, como lo decíamos, por estos asentamientos judíos en Cisjordania. Una continua construcción de casas, de lugares de vivienda para judíos, que reduce de hecho el territorio palestino en esas zonas autónomas.
Gran parte de toda esta escalada de violencia que se está adelantando en mayo de 2021 se debe a la amenaza de desalojar a varias familias palestinas de sus hogares en el distrito de Sheikh Jarrah, en Jerusalén Oriental, donde justamente está reclamando el futuro Estado palestino, que debería ser su capital en Jerusalén, para abrir paso a los asentamientos de colonos judíos. Los israelíes se aferran a una ley de su país justamente para justificar estos asentamientos, una ley que les permite reclamar propiedades antiguas a la guerra de 1948, leyes que son desconocidas por el derecho internacional. A todo esto se sumó la represión policial israelí en las celebraciones musulmanas del Ramadán en abril pasado, y que explotaron en la llamada Marcha de la Bandera o el Día de Israel, que es una celebración judía que conmemora el avance de Israel a Jerusalén en el año de 1967, durante la Guerra de los 6 días. En esta marcha, los jóvenes judíos cantan consignas patrióticas en zonas, en territorios musulmanes, lo que se considera obviamente una provocación, y que luego de lo ocurrido en Ramadán del mes de abril, y obviamente todas estas ocupaciones judías en Cisjordania, provocó un enfrentamiento entre palestinos y las fuerzas de seguridad israelíes, que desarrolló una escalada tras la reacción de Hamas. Recuerden que Hamas es en este caso la organización que rige en la Franja de Gaza. Esa reacción de Hamas, que disparó cohetes a Jerusalén en respuesta al uso desmedido de la fuerza, lo que provocó la reacción militar de Israel, que atacó la Franja de Gaza, a supuestos objetivos militares y a líderes de Hamas. Esto ha provocado la muerte de numerosos civiles, entre los que se están contando 59 niños fallecidos. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que responderá con fuerza en Gaza hasta que se restablezca y se restaure la seguridad de nuestro pueblo. Y dijo que el país está tratando de evitar las víctimas civiles en sus ataques. Es decir, no quieren una escalada, pero no cesan en responder cada ataque de Hamas. Los disturbios y enfrentamientos violentos entre ciudadanos árabes y judíos y fuerzas de represión israelí también se han extendido no solamente en Jerusalén, en varias ciudades israelíes este fin de semana, como Lod, Bat Yam y Acre. De momento, ambos bandos se acusan de iniciar las hostilidades, que han dejado 140 fallecidos en Gaza y 9 personas muertas en Israel. En la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que se produjo el domingo pasado, se advirtió del potencial que tiene esta escalada violenta de desencadenar una crisis humanitaria en la región, porque también hay asentamientos de pueblos musulmanes desplazados que han sido atacados por esta respuesta a Hamas de parte del gobierno israelí. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, conversó el sábado con Benjamín Netanyahu y también con el presidente palestino Mahmoud Abbas. Pero varios expertos internacionales coinciden en que el involucramiento de Estados Unidos es contraproducente para esta guerra, y la mediación de Estados Unidos no debería darse, ya que otros países de Occidente, incluido el mismo Estados Unidos, consideran a Hamas una organización terrorista. De momento, nosotros seguiremos atentos a lo que ocurre en esta guerra que tiene tantos miles de años en génesis de su conflicto y que hasta el sol de hoy todavía parece no tener fin. Soy Carlos Domínguez, esto es Crónicas de Ares. Culturizando presentó Crónicas de Ares con Carlos Domínguez, una producción de culturizando.com.